Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Arrancamos el primer módulo, segunda clase de lo que es el curso de entrenamiento funcional. Tenemos un compañero nuevo que se acopló. Formamos el grupal, que pongan en silencio les recomiendo, pero regularmente los grupos que son pequeños son más callados, así que no sé qué tal ustedes. Quiero saber si ya todos tienen habilitada su sesión, si pudieron ingresar a ver la clase anterior, si no tuvieron problemas para ingresar en la plataforma, ya que nuestro sistema son dos clases virtuales, tercera clase es presencial y la cuarta sería examen. O sea, el 29 de junio sería nuestra clase presencial, que les voy a estar pasando las indicaciones justamente en el grupal. Y el 6 de julio sería nuestro examen en la plataforma, de modo virtual. Ahí ese día no nos encontramos, ustedes ingresan directamente a la plataforma y le dan al link del examen. Tienen 45 minutos para rendir, 2 intentos regularmente, y es todo lo que vimos dentro del módulo, ¿sí? Y ahí se cierra uno de los módulos. Recordar que son 6 meses y que espero puedan continuar todos. Y eso. ¿Ya tienen toda su sesión ustedes, chicos? ¿Tienen habilitada ya su sesión? ¿Pudieron ingresar ya a ver cómo funciona? Sí, profe. Gracias. Bueno, pueden responder, ¿verdad? De tanto en tanto, o por lo menos escriban. Estamos. Bueno, cualquier duda, entonces también a la orden me avisan y así les voy a orientar también, ¿sí? El tema de la habilitación del examen, por ejemplo, eso me olvidé de comentarles, se habilita siempre pasado el mediodía hasta el domingo a las 11 de la noche. Siempre doy la indicación de que traten de no rendir a última hora porque muchas veces se cuelga, no pueden ingresar a su sesión o alguna circunstancia, ¿sí? Y queda para última hora, entonces no podemos solucionar. O sea, siempre traten de rendir sábado a la tarde, noche o domingo de mañana, ya temprano. Aparte es muy sencillo. Bueno, chicos, hoy vamos a adentrarnos más a lo que es el entrenamiento funcional, sus características principales, algunos adelantos o algunas funcionalidades que vamos a guiarnos por el señor Michael Boyle. Las capacidades físicas, vamos a hablar de su clasificación, las capacidades condicionales, las coordinativas y la flexibilidad, que lo vamos a separar también para adentrarnos un poco más a cómo podemos justamente orientar los trabajos o los entrenamientos o seleccionar los ejercicios en el momento de trabajar ciertas capacidades físicas. Por supuesto, para su estudio lo separamos, pero en lo que es el entrenamiento, en lo que es el circuito funcional en sí, se ven de manifiesto todas las capacidades en unión, siempre. Vamos a recordar algunas de las características principales de lo que es el entrenamiento funcional, el circuito funcional o el functional training. La aplicación está pensado para que tenga consecuencias justamente en diversos ámbitos de la vida de la persona, o sea, en nuestro andar diario, en nuestro día a día, en diferentes circunstancias para diferentes situaciones de la vida, no solamente en el momento del entrenamiento. Este incluye actividades de la vida cotidiana, como tracciones o empujes del ámbito laboral, como situaciones de posturas fijas, el manejo de algunas cargas o elevada actividad de extremidades, o del ámbito deportivo y la rehabilitación física, o sea que es la base prácticamente para poder tomar rienda en otro tipo de entrenamiento, ¿sí? Para mí la base principal realmente de poder decirle a una persona, poder orientarle a una persona de que se vaya a hacer otros tipos de entrenamiento o entrenamientos que sean específicos, primeramente tienen que formar y adaptar el organismo, y siempre la recomendación es que arranquen justamente con entrenamiento funcional, porque ahí fortalecemos todas las zonas, corregimos las posturas y tenemos variedad de justamente posturas, movimientos,
y también, por supuesto, la mezcla de los diferentes tipos de entrenamiento. Entonces, siempre se recomienda, por supuesto, empezar con esto. Sería de lo sencillo a lo simple, pero esta es la base para poder después ir a las diferentes ramas de entrenamiento que sean específicas. Los objetivos del entrenamiento funcional son diversos e incluyen el desarrollo de diversos grupos musculares involucrados en varias disciplinas deportivas. La preparación para el correcto desarrollo de nuestras actividades laborales, mejorar la capacidad física, muscular para la vida cotidiana o la prevención de lesiones. Ingreso otra vez Gladys. Vamos a ver si ya escucha ahora. ¿Ya arreglaste, Gladys, tu micrófono? A veces pasa eso, chicos. Ahí está. Y pueden salir y volver a ingresar porque a veces se cuelga un poquito. Bueno, superficies inestables. Es algo que se utiliza mucho en el entrenamiento funcional. Habrán visto, y si alguno de ustedes ya... Casi todos ya en algún momento nos metimos a hacer entrenamiento funcional en algún momento, ¿sí? O ya con un grupo, o específicamente, o solo, o de alguna forma en algún gimnasio donde fuimos, nos hacen una mezcla o una variedad de movimientos combinados, ¿sí? Entonces, de una u otra manera, estamos aplicando lo que es el entrenamiento funcional. Entonces, las superficies inestables, por ejemplo, se utilizan en un gran número de ejercicios dentro del entrenamiento funcional, puesto que estas potencian la actividad propioceptiva gracias justamente a la inestabilidad postural que esto implica. Está especialmente diseñado para trabajar la zona media del cuerpo, la encargada de la estabilización, y se pueden incluir en este entrenamiento la fitball, el BOSU o el disco dinamizador, ¿sí? Y como ven ahí el ejemplo, ese es el famoso BOSU, ¿sí? Que viene en diferentes tamaños también, y que se utiliza de ambas caras. Un lado es ovalado, es una media pelota, y al otro lado es una superficie plana, ¿sí? Tiene diferentes alternativas y mucha funcionalidad. Es un elemento necesario cuando vayan a comprar sus elementos para hacer su entrenamiento funcional, ¿sí? Es uno de los elementos que yo considero necesario y muy útil, y es una buena inversión. El entrenamiento funcional pone especial empeño entonces en el desarrollo de los músculos encargados del equilibrio y la estabilización de nuestro cuerpo. Se conocen como músculos centrales o músculos de la zona del core o core del inglés. Algunos de los músculos incluidos dentro de este grupo que se trabajan especialmente son el recto abdominal, los abdominales oblicuos, los glúteos, los aductores, los músculos espinales, los flexores de la cadera y el erector de la columna, entre otros. Si hablamos de la musculatura tónica, es la que se encarga de la posición y la fijación de nuestro cuerpo, a diferencia de la musculatura fásica, que es la que genera el movimiento de los músculos. En el entrenamiento funcional se potencia entonces la musculatura tónica, ya que si no existe una fijación y posición muscular correcta, no se realizará una buena transmisión de la fuerza y la musculatura fásica entonces tampoco funcionaría correctamente y no va a responder. Hablamos también de la coordinación, tiene un enfoque hacia la coordinación de nuestro cuerpo, que este es un elemento básico. Apaguen su micrófono, chicos, ahí en el puntito del micrófono le dan y que quede en rojito la línea, por favor. Y cuando van a hablar, entonces, porque si no interrumpe un poquito. ¿Qué? A ver, Gladys, apaga tu micrófono. Tu microfonito. Bueno, entonces, gracias. Entonces, les hablaba de que también se encarga, el entrenamiento funcional se encarga y se enfoca mucho en lo que es la coordinación, que ahora vamos a verlos por separado también a qué se refiere cuando estamos hablando de coordinación, de lo que es flexibilidad, lo que es rapidez, entre otros, fuerza. La coordinación de nuestro cuerpo es un elemento básico, puesto que es la encargada de sincronizar tanto las fuerzas internas como las externas y es la encargada de buscar una respuesta ante una situación motora determinada, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es el entrenamiento funcional, la coordinación es la coordinación, la estabilización es justamente el equilibrio
es muy primordial, ¿sí? Las capacidades motrices o habilidades motrices básicas se pueden dividir en dos tipos, las físicas o las habilidades motrices. El primer grupo, que sería justamente las físicas, incluye la fuerza, la velocidad, la flexibilidad, la resistencia. Mientras que el segundo grupo, que son las habilidades que se conoce como capacidades o habilidades físicas, ¿sí? Todo esto entra dentro de lo mismo y después vamos a ver la clasificación que tiene. Hace referencia a la coordinación, la orientación espacial, equilibrio o anticipación. Con el entrenamiento funcional se trabajan capacidades de los dos grupos, especialmente la fuerza, la flexibilidad, la coordinación, la estabilización, el equilibrio, ¿sí? De las capacidades físicas y el equilibrio y la buena postura de las habilidades motrices. Para las articulaciones, ¿en qué beneficia el entrenamiento funcional? Los ejercicios que se realizan dentro de estos circuitos funcionales se hace en más de un plano. Les decía la clase anterior que vamos a ver también un poco de biomecánica, ¿sí? Para rompernos un poquito la cabeza, porque en planos y ejes siempre es un dolorcito de cabeza, pero bueno, después aplicando se entiende y ustedes van a dimensionar lo que, el movimiento que están aplicando, ¿sí? Bueno, entonces son movimientos en tres dimensiones. A eso nos referimos cuando decimos que se realizan sobre un plano o sobre varios planos. Esto potencia las articulaciones que son capaces de alcanzar su máximo rango de movimiento. Trabajar sobre todos los ejes disponibles y cuando se trabaja con máquinas de gimnasio específicamente, solamente se realiza un movimiento. Esa es la diferencia que tenemos con el entrenamiento funcional. El funcional es más libre y no es un movimiento prácticamente orientado a través de una máquina fija con un rango de movimiento también que muchas veces es limitado porque muchas veces las máquinas están diseñadas para personas de estatura promedia, por ejemplo, y viene alguien que es muy alto o alguien que es muy bajito, ¿sí? Y justamente les cuesta trabajar bien la zona. Entonces, ese problema nosotros no tenemos con los ejercicios que son alternativos para lo que es dentro del entrenamiento funcional. Entonces, cuando se trabaja con máquinas de gimnasio, solo se realizan movimientos en una dirección, orientado, guiado, por lo que este aspecto queda mucho más limitado, o sea, limita de acuerdo justamente a la condición de las máquinas. Bueno, ¿qué es lo que pasa en el funcional? Tenemos tanta variedad de ejercicios, tantos movimientos, vemos hoy en día tanta gente que orienta ejercicios, ¿sí? Cualquier tipo de ejercicio con cualquier tipo de aparatos o lo que se les ocurra, ¿verdad? Porque hoy por hoy vieron que hay muchas plataformas justamente de redes sociales o plataformas digitales, estamos en la era digital, entonces aprovechan y bueno, en esta situación que tuvimos de pandemia, bueno, mucha gente se hizo llamar entrenador, ¿sí? Entonces ahora tenemos esas nuevas profesiones emergentes, ¿verdad? Que ya son TikTokers, YouTubers, influencers y como quieran llamarlo ustedes también, ¿verdad? Entonces, no crean todo lo que ven, ¿sí? Todo tiene que tener una base, por supuesto, de investigación científica, hay que leer un poco más, hay que tratar de utilizar justamente lo que funciona. ¿Y a qué se refiere con que use lo que funcione? Como entrenadores, por supuesto, tenemos la tendencia de saltar de una a otra tendencia de entrenamiento o programa de entrenamiento, o nos guiamos o empezamos a seguir entrenadores o youtubers o lo que sea, y acuérdense que todo lo que se vende detrás de pantalla no es real prácticamente, ¿sí? Entonces, acuérdense que ese cuerpo que dice, ay, entrena en casa y solo con estos ejercicios en 15 días vas a ver resultados, ¿sí? Pero eso conlleva, por supuesto, un montón lleva la parte nutricional, lleva la parte del descanso, lleva la parte de qué tipo de organismo, de metabolismo tengo, o sea, hay un montón de situaciones que, por supuesto, nosotros muchas veces o las personas ignoran muchas veces y, por supuesto, tenemos que nosotros indagar mucho más y profundizar sobre esos aspectos, ¿sí? Entonces, velocidad, movimiento, habilidad, fuerza, potencia, son todas las cualidades que pueden y deberían ser mejoradas. Buenos entrenadores de fuerza y acondicionamiento constante, porque lo que nosotros hacemos a través del entrenamiento funcional es acondicionar el cuerpo, ¿sí? Condicionar o acondicionamiento, acondicionar físicamente o programar o readaptar
posturas y movimientos y fortalecer, por supuesto. Entonces tienen que estar bien orientados y tienen que ser completo. No puedo enfocarme solamente a una capacidad. Entonces, siendo buenos entrenadores de fuerza y acondicionamiento constante, escrutan sus programas. Dice, cada día aprendo algo que me hace considerar siempre un cambio en el programa. Siempre hay cosas nuevas que podemos implementar, sí hay. Estas no son reacciones reflejas, sino más bien son la aceptación de que hay muchos entrenadores y terapeutas que también están empujando los límites y desarrollando mejores técnicas. Entonces, investiguen, indaguen si la persona a la que están siguiendo o el que toman de ejemplo justamente es una persona que está capacitada, ¿sí? Entonces, pues adelante, prueben en ustedes primero y después, por supuesto, veo qué puedo descartar. No todo siempre lo puedo adherir a mis entrenamientos. Entonces, usar lo que funciona según la condición en la que ustedes se van a desenvolver como entrenadores y según, por supuesto, la condición y la necesidad de sus clientes y alumnos. Como entrenador, uno no puede dejarse enamorar de ejercicios, técnicas o filosofías que sean particulares. Tu trabajo o su trabajo como entrenadores es obtener resultados, escoger los métodos que sean los más adecuados y que le den esos resultados. Eso significa experimentar, no está mal curiosear y experimentar con todo lo que tenga sentido. Tienen que aprender a saber rechazar las cosas que no son razonables o que ya no tienen sentido y mantener lo que realmente va a funcionar. Ocasionalmente podrá rechazar algunos ejercicios populares, algunas veces dejará de usar ejercicios que en otro momento a lo mejor les gustaba, ¿sí? Y de vez en cuando sacará algo de la segunda categoría y lo va a reincorporar en sus programas. Si funciona, eso es todo lo que importa. Pero primeramente ustedes van a practicar o enfocar en ustedes ese tipo de movimiento, de entrenamiento que están queriendo aplicar para sus alumnos. Estamos, primero ustedes y después el resto. Esto justamente es cita del señor Michael Boyle en su libro de Adelantos del Entrenamiento Funcional. Recordar que más no es mejor. ¿A qué se refiere? La mayoría de los atletas o clientes o alumnos, como ustedes le quieran, yo siempre digo cliente-alumno, atletas jóvenes y muchos entrenadores jóvenes creen que si dos sets, o sea, o dos series son buenas, o dos secuencias, o vamos a ver también otro nombre que más adelante, que también se utiliza, si dos sets son buenos, cuatro deberían de ser mejor, ¿verdad? En realidad podríamos estar sobrecargando el cuerpo y perturbando el proceso de la recuperación. O sea, eso se refiere que hacer más de todo nunca quiere decir que vaya a lograr el resultado más rápido o que sea mejor. Cuando pienso, por ejemplo, en un programa de fuerza, recordar que el entrenamiento de fuerza es un juego de estímulo y respuesta, acción-reacción. El ejercicio actual es un estímulo. La respuesta ocurre luego del ejercicio. La respuesta es afectada por la calidad del ejercicio, su rango de movimiento. Acá entra en juego las pausas, entra en juego el volumen, la intensidad del trabajo y por la calidad de la recuperación. Por supuesto que la recuperación es justamente parte de nuestra pirámide principal para lograr un resultado sostenible. Descanso y nutrición tienen tanto que ver con el éxito del programa de ejercicios, así como los ejercicios que ustedes vayan a seleccionar también, ¿sí? Entonces, no siempre quiere decir que si pongo más series, ¿sí? O hago a mayor intensidad o repito más veces ciertos movimientos, me van a dar resultados más rápidos o resultados que sean sostenibles. Al contrario, puedo terminar lesionando. La clave real de un programa de fuerza es la reducción de las lesiones, ¿sí? Cuando uno se da cuenta que el entrenamiento va bien, justamente cuando pasaron 2, 3 meses y mi grupo de gente, mi grupo de clientes, de alumnos, lograron fortalecer sin llegar a ninguna lesión, ¿sí? Entonces, principalmente dentro del entrenamiento funcional, perdón, lo que hacemos es justamente fortalecer todas las zonas del cuerpo, todas las zonas articulares, fortalecer el tono muscular también, aumentar el tono muscular. Y justamente a través de esto hacemos
justamente lo que se conoce como la prevención de lesiones o la disminución a la tendencia de lesiones, ¿sí? Entonces se dice que la prevención de lesiones, pero en realidad solo la intervención divina puede prevenir las lesiones. Entonces lo que hacemos es buscar la menor cantidad posible de lesiones, fortaleciendo las zonas que ustedes vean que están debilitadas, por supuesto. La reducción de lesiones es una mejor representación de este objetivo. O sea, eso debería de ser nuestro objetivo. Fortalecimiento, tono muscular, mejor justamente resistencia cardiovascular. Poniendo la semántica a un lado, las estadísticas no mienten. Oye, estoy que se me traba la lengua. Si las lesiones disminuyen, las victorias aumentan. Entonces, es exitoso el entrenamiento o la programación de los ejercicios que ustedes están orientando. Las victorias obviamente pueden ser influenciadas por el talento o el entrenamiento, pero en general las tendencias de lesiones no serán afectadas por estos factores. Su objetivo número uno es entonces la reducción de lesiones. ¿Cómo hago esto? Fortaleciendo las zonas que corresponden. Y luego viene el mejoramiento del desempeño físico. Así que me pasa con la lengua hoy. También, por supuesto, citamos al señor Michael Boyle. De lo simple a lo complejo, sí. Mucha gente quiere empezar, o muchos entrenadores, así como a ellos les es fácil, ya tienen el fortalecimiento, el tiempo necesario. Muchas veces quieren aplicar esos ejercicios que son súper complicados, sí, que necesitan meter dos, tres movimientos en uno, sí. Entonces, acuérdense que cada persona, y esto van a escuchar muy seguido de mi parte, cada persona, por más de que ustedes le vean bien en condición física o en peso, o se desempeñe bien dentro del entrenamiento, cada persona es un mundo aparte y por lo tanto también las necesidades y los objetivos de cada persona son diferentes. Entonces, tenemos que respetar. ¿Sí? Acuérdense que no tenemos, esto es un enfoque grupal, que es lo que más llama la atención siempre de la gente, que es un grupo que se forma para poder entrenar y para poder apoyarme en el otro que está a mi derecha o a mi izquierda, o adelante o atrás, ¿está? Entonces, de lo simple vamos a ir a lo complejo. ¿Y a qué se refiere con esto? El entrenamiento funcional central trabaja el torso y el uso apropiado de superficies inestables, que fue lo que vimos en la primera parte. Son solo unos cuantos de los ejemplos de algunos avances que se deben adoptar e incorporar en un programa sólido, donde ustedes quieran ver resultados que sean sostenibles y, por supuesto, donde quieran tener una reducción en la prevención de lesiones, ¿sí? Una reducción de lesiones. Tenemos demasiados avestruces, así le llama el señor, en nuestra profesión, contentos de entrenar con sus cabezas enterradas en la arena. O sea, estamos hablando también de la gente que es muy cuadrada, de los entrenadores que son muy cuadrados, que muchas veces no le quieren dar el beneficio justamente ni la oportunidad a lo que es el entrenamiento funcional. Me pasa mucho con los entrenadores de piso, los entrenadores de sala de musculación. Ellos enfocan más el trabajo en lo que es fuerza, ¿sí? Entonces uno le dice, hace un mix de ejercicios, hace un entrenamiento que sea combinado, alternarle y vas a ver mejor resultado, ¿sí? Aparte de que estás potenciando y, por supuesto, ayudando al fortalecimiento también. Entonces, muchos entrenadores son todavía cuadrados y toca lidiar con ellos, ¿verdad? Entonces, técnica, algunos se enfocan en la técnica, en la técnica y en la técnica. Nunca compro metas, dice. Usar el peso del cuerpo cuando sea posible y práctico es fundamental dentro del entrenamiento funcional, ¿sí? Eso va a ser nuestro ABC para incorporar los ejercicios dentro de lo que son los circuitos. Hacer muchas lagartijas simples o flexiones del brazo con los pies elevados, sentadillas con una pierna, dominantes, fondo, y los ejercicios con el peso corporal que sean aleccionadores. ¿Qué quiere decir esto? Que usar temprano y frecuentemente con los principiantes, eso ayuda a que justamente fortalezcan todo el cuerpo y que sean conscientes del movimiento y la zona que están trabajando. Y por supuesto a nosotros como entrenadores nos ayuda a ver dónde está la debilidad. Pero siempre les dije a los chicos también de todos los cursos, si yo no soy capaz de controlar
mi propio peso corporal, no estoy en condiciones de sobrecargarlo con un peso externo. Entonces siempre es bueno que uno tenga ese control corporal y por supuesto poder manejar nuestro peso es con los movimientos en el rango de movimiento como tiene que ser y corregir las posturas. Eso ayuda muchísimo a fortalecer y a crear una buena base de condición física para los ejercicios que después vienen con una sobrecarga o de altas intensidades. Eviten entonces que las personas se lesionen de entrada con algún peso externo. Vamos a trabajar con el peso corporal, ¿sí? No solo los atletas aprenderán a respetar su peso corporal, pero también verán el valor de que estos ejercicios son fáciles en teoría, ¿sí? Una vez que le agarramos el ritmo. Entonces siempre voy a ir de lo simple a lo complejo y esto se aplica para todos los movimientos. Ustedes tienen que tener opción A, B y C, ¿sí? Mi opción A es el ejercicio que yo pretendo como entrenador, que yo planifico como entrenador, ¿sí? Que yo pongo en mi programa de entrenamiento. Eh, quiero que hagan este ejercicio. Quiero que hagan lagartijas. Quiero que hagan flexiones de brazos. Listo. Los clásicos. Brazos separados, ángulo, respetamos todo. ¿Qué pasa si tengo una persona obesa? Si tengo una persona que es muy jovencita, por ejemplo, o sea, un muchacho joven, alto, flaco. Entonces, ambas personas en diferentes condiciones físicas no tienen fuerza, por ejemplo, y no tienen control. ¿Qué opción yo le voy a dar a esas dos personas? Y después tengo el que le sale fácil, ¿sí? ¿Qué opción yo le voy a dar a esas dos personas? Entonces, siempre tengo que ponerme en el zapato y en el lugar de esas personas, ¿sí? Eso principalmente. Entonces, eh, eh, qué le puedo poner de opción B? Y ahí viene la opción B. Si no sale la opción B, tengo que tener una opción C y no puedo quedarme colgado pensando en qué ejercicio puedo hacer. Yo ya tengo que pensar y tengo que poner un ejercicio alternativo, un ejercicio auxiliar, un ejercicio secundario, ¿sí? Entonces siempre ustedes tienen que anticiparse. ¿Cómo voy a seleccionar los ejercicios funcionales? La idea de que necesitamos aislar un músculo, que necesitamos ciertos ejercicios de una sola articulación para prevenir lesiones, no ha sido probada. Es necesario evolucionar como entrenador en tu programación o en tu planificación y usar ejercicios que tengan sentido y que de verdad reduzcan el potencial de lesionarse. O sea, nuestro principal enfoque es evitar lesionar a esas personas, porque esas personas vienen para un reacondicionamiento físico, sí, para mejorar la figura, para bajar la grasa corporal, para ganar más resistencia, para tener mejor equilibrio, para tonificar, entre otros. Pero nosotros como entrenadores lo que tenemos que tener en cuenta siempre es tratar de fortalecer para reducir la probabilidad de lesiones. Si mis alumnos no se lesionan, tengo buen resultado, sostenible y tengo buena publicidad. Uno se lesiona, desiste y normalmente esa mala publicidad que va de boca en boca también nos afecta un poco. ¿Estamos? El continuo funcional fue introducido por primera vez en el Functional Training para ilustrar elecciones de ejercicios en un continuo desde los menos funcionales hasta los que son más funcionales. La funcionalidad del ejercicio para mejorar la calidad de vida y no solo el aspecto físico. Los ejercicios están separados bajo las siguientes categorías. Ejercicios que son de la parte superior del cuerpo, ¿sí? Ejercicios que son de la parte superior y ejercicios de fuerza en torso y tronco, que serían del ombligo, o sea, del abdomen para arriba. Y las categorías luego se subdividen en predominantes de rodilla, que vamos a ver más adelante, predominantes de cadera, empuje de la parte superior del cuerpo, ejercicios que son de tracción con la parte superior del cuerpo, entre otros. Estos son ejercicios que son completos. Se enfoca en una zona, aparentemente visualmente, pero se trabaja todo el cuerpo, ¿sí? Entonces, algunos ejemplos de ejercicios y programas, una idea básica. En lugar de hacer extensión de piernas, vamos a usar las sentadillas divididas o otra variación de sentadilla con una sola pierna. Para aquellos que están entrenando, que yo supongo que todos los del grupo están entrenando, ¿sí? Y se manejan con los nombres básicos ya. Entonces, fíjense, en vez de usar la clásica máquina de extensión de piernas, yo en el entrenamiento funcional puedo usar este tipo de sentadillas que sean a una pierna,
puede ser las diferentes variantes de lo que es la sentadilla. Una sentadilla estática. Las sentadillas divididas incorporan entonces equilibrio, flexibilidad y fuerza cuando trabajo a una sola pierna o me enfoco de acuerdo a la variante que quiera acoplar. En lugar de hacer curls de pierna, que sería la camilla, ¿sí? Use una pesa muerta, le dice pesa rusa o algún disco, con una sola pierna, o sea, hacer de forma unipodal, con la pierna extendida. En vez de hacer el peso muerto, en vez de hacer la camilla o en vez de hacer el peso muerto clásico, aquí sugiere de que es mucho mejor trabajar a una sola pierna, o sea, trabajar el ejercicio aislado también. No quiere decir que después no podamos incorporar también el ejercicio completo. Por supuesto, como les digo, tenemos que pensar en, va a depender del grupo que tengan, de la necesidad que tengan. Hay gente que todavía no tiene equilibrio, entonces vamos a ir también de lo más simple a lo más complejo. Aquí habla del tendón de la corva, ¿sí? Que es un extensor de la cadera más que un flexor de la rodilla. De hecho, el tendón de la corva en realidad es un resistor de la extensión de la pierna cuando se corre muy rápido. Lo que sea curls de pierna o famoso el trabajo de isquio no proveen fuerza útil fuera de lo que es el gimnasio. O sea, para el mundo real, ese ejercicio como tal, entonces, según el señor Michael Boyle, que él investigó, adhirió diferentes tipos de entrenamientos justamente y usa los ejercicios tanto para rehabilitación como para entrenamiento también, y con otros profesionales adheridos, ellos esto lo están diciendo con palabras ya comprobado científicamente, o sea, ya ellos probaron, ya ellos vieron y habla de que esa famosa camilla que nosotros hacemos en el gimnasio, o sea, fuera del gimnasio no da mucha utilidad, que sería mucho mejor entonces hacer un peso muerto a una pierna o unipodal, ¿sí? Que eso te sirve mucho más para lo que es el fortalecimiento más general. En lugar de levantamiento de mancuernas en la banca, ¿sí? Intente levantar pesas en la banca de manera alterna, o sea, habla de aislar los movimientos. Acuérdense que un lado de nuestro cuerpo es más largo, un lado muchas veces el movimiento sale más fácil, un lado se tonifica. Habrán visto en algún momento que hay una pierna, un muslo más ancho que el otro, ¿sí? Más desarrollado que el otro. Un lado del brazo a veces siento que puedo manejar mejor el peso y el otro lado no. Entonces está hablando de que para tener una buena base de fortalecimiento, primero tengo que detectar dónde están las debilidades y ver las opciones de los ejercicios. Entonces, en vez de hacer lo que es apertura de pecho, ¿sí? O press con mancuernas, lo que voy a hacer es eso mismo, pero tratando de trabajar, se puede trabajar con gomas, pero de manera aislada. Hacemos uno, uno. Eso se puede hacer en colchoneta también, chicos. O sea, aquí desarrolla entonces la fuerza en el tronco, la estabilidad en los hombros y la fuerza en un solo brazo. O sea, se puede diferenciar cómo se puede ir trabajando según la zona de necesidad o de debilidad que tenga. ¿Estamos? Aquí hay ya su primera tareita para hoy, que me gustaría que hagan el entrenamiento cuando tengan un tiempito. Es un entrenamiento de rutina de nivel 1 en funcional. Y me gustaría que sigan el ritmo, que no paren, que no corten y que terminen. Entonces, van a verificar sus pulsos antes de arrancar la sesión, hacen un pequeño calentamiento, o sea, movilidad articular de los brazos, la rodilla, el hombro, y después arranquen con el entrenamiento. Entonces, me van a pasar el dato, van a anotar el dato de su pulso al iniciar, ¿sí? En el intermedio de la sesión y al finalizar la sesión, en cuanto terminaron y cómo se sintieron. ¿Estamos? Y eso me lo van a mandar en el grupal nada más. Entonces yo sé también de que ustedes hicieron el trabajito y ahí tienen el link para ingresar. Entonces, tienen que realizar la sesión completa sin descanso, o sea, al ritmo que está incorporado. Vamos a ver en qué condición física están. Y se van a calificar ustedes del 1 al 10 en qué condición física están o qué les parece que les falta y van acoplando ya algunas ideas de ejercicios, porque la próxima clase ya toca de escuelito, ¿sí? Un organismo entrenado se caracteriza por poseer una excelente coordinación motora, mayor reserva energética, buena asimilación mental y combate los síntomas de la fatiga.
Es el desarrollo del organismo en lo anatómico, en lo fisiológico y en lo psicológico. O sea, esto es lo que nosotros apuntamos dentro del entrenamiento funcional, el desarrollo del organismo en lo anatómico, en lo fisiológico y en lo psicológico. O sea que es completo, ¿sí? Y acá vamos a hablar ya de las capacidades físicas, que esto es extenso, pero es necesario, chicos, y después quiero que lean otra vez. Van a encontrar en algunos textos, en algunos libros, van a encontrar justamente capacidades físicas, van a encontrar también habilidades físicas, eh, habilidades motrices básicas, van a encontrar también, me falta otro nombre que ya voy a buscar. Ya me va a venir en un rato. Bueno, las capacidades físicas, para que entendamos bien, son los componentes básicos de nuestra condición física. Por lo tanto, son elementos esenciales para el rendimiento motriz y deportivo. La preparación física también es conocida con el nombre de preparación condicional o acondicionamiento físico, porque desarrolla las capacidades condicionales, de ahí su nombre, ¿sí? Las capacidades, acá está, cualidades era el otro que me faltaba, habilidades y cualidades también. Van a encontrar como capacidades, habilidades y cualidades. Entonces, constituyen fundamentos para el aprendizaje y el perfeccionamiento de acciones motrices para la vida, que se desarrolla sobre la base de las condiciones morfofisiológicas que tiene el organismo. Así de sencillo, cortito. ¿Cuál sería su clasificación? Tenemos las capacidades físicas condicionales, las capacidades físicas coordinativas y yo particularmente separo la flexibilidad porque muchas veces toman flexibilidad como si fuera el estiramiento y no es. La flexibilidad es una capacidad física más que muchos autores lo incluyen dentro de las condicionales, pero en este caso lo vamos a separar. De hecho, hay un videito también más adelante. Yo no les proyecto, chicos, los videos porque a veces me clausuran o me ponen penalización por algunas cuestiones de que es derecho de autor y demás cosas. Y bueno, entonces lo que les dejo es el link para que ustedes ingresen. Y aparte la computadora se me cuelga también. Entonces, para evitar esos problemas, entonces les dejo siempre el link y después sí les pido por favor que le den copiar, pegar y van a YouTube y ahí salta. Vamos a empezar con las capacidades físicas condicionales. Están determinadas por los factores energéticos que se liberan en los procesos de intercambio de sustancias en el organismo producto del trabajo físico. Entonces, estas capacidades físicas condicionales se clasifican en velocidad, fuerza y resistencia. Vamos a ver en qué consiste la velocidad, la fuerza y la resistencia, y esto se encuentra dentro de las capacidades físicas condicionales. Capacidades físicas coordinativas se caracteriza en primer orden por el proceso de regulación y dirección de los movimientos. Constituye una dirección motriz de las capacidades del hombre y solo se hacen efectivas en el rendimiento deportivo a través de la unidad con las capacidades físicas condicionales. O sea, los separamos para su estudio, pero todos se ven reflejados siempre en unión, ¿sí? Y dentro de lo que son las capacidades físicas coordinativas, encontramos las generales o básicas, las especiales y las complejas. Dentro de las generales o básicas encontramos la adaptación y el cambio motriz, la regulación de los movimientos. Dentro de las especiales encontramos la orientación, el equilibrio, la reacción simple y compleja, el ritmo, la anticipación, la diferenciación y la coordinación. Y dentro de las complejas encontramos el aprendizaje motor. Sería su clasificación. Y aquí tenemos la flexibilidad, que van a encontrar diferentes, por supuesto, conceptos también. Ustedes adhiéranse, yo siempre les voy a dar la opción de varios conceptos. Ustedes se adhieren al que les sea más simple, sencillo, entendible, ¿sí? Y, por supuesto, comprensible también, ¿verdad? Y para que recuerden bien en el momento de planificar a qué me estoy refiriendo o a qué tengo que enfocar. La flexibilidad consiste en la capacidad de movilización de una articulación o un conjunto articular. Se manifiesta en forma externa en la amplitud del cierre o la abertura articular. La misma se mide por la amplitud máxima de los movimientos, entonces, según Fleitas. Según el señor Carlos Álvarez, aquella cualidad que con base en la movilidad articular, extensibilidad y elasticidad muscular
permite el máximo de recorrido de las articulaciones en posiciones diversas, permitiendo al sujeto realizar acciones que requieren de gran agilidad y destreza. Esta se clasifica en activa y pasiva, ¿sí? Que suele haber confusión también en esto. Que es, la activa sería la capacidad de ejecutar movimientos en una articulación dada por intermedio de las fuerzas musculares internas, o sea, yo mismo, sin ayuda. Y la pasiva es la amplitud articular que se logra por la intervención de fuerzas externas. Esto puede ser algún objeto, algún compañero, entre otros, ¿sí? Entonces tenemos flexibilidad activa y pasiva. Y acá tienen el videíto justamente que hace la diferencia entre la flexibilidad activa, la flexibilidad pasiva, el estiramiento y algún otro método también de relajación, pero esto es a través que se ve mucho en lo que es la rehabilitación, ¿sí? Pero está muy bien explicado, es cortito el video y para que ustedes sepan también diferenciar, ¿sí? Las diferentes, que el estiramiento no es lo mismo que la flexibilidad y que tensar conscientemente sin ayuda es un tipo de flexibilidad o un tipo de trabajo que incorporando una ayuda externa también. ¿Estamos? Entonces eso les queda 2 videitos sobre la flexibilidad también. Rapidez y velocidad siempre es algo que muchas veces uno confunde. ¿Y a qué nos referimos? ¿Dentro de qué estamos hablando? Acá hicimos simplemente la presentación de las diferentes clasificaciones, ¿verdad? Ahora vamos a adentrarnos dentro de las capacidades físicas condicionales. Tenemos velocidad, fuerza y resistencia, ¿sí? Y entonces vamos a adentrarnos en lo que es justamente, vamos a ver la diferencia. Si para ustedes decir rapidez es lo mismo que velocidad. Son dos términos que siempre confunde bastante. Y también, por supuesto, el autor que ustedes consulten, también hay algunos que nombran como rapidez y hay otros que como velocidad, ¿sí? Se va a depender de que, a qué texto, a qué libro ustedes también se vayan a adherir, ¿verdad? Entonces lo van a encontrar. Entonces vamos a ver si esta simple pregunta, si es lo mismo, si son diferentes, cuál es la diferencia y si queda claro, por supuesto. La diferencia entre la rapidez y la velocidad, velocidad no es decir, esa persona es veloz, no es lo mismo que decir que esa persona es rápida, ¿sí? Rapidez y velocidad son características diferentes de las funciones motrices del hombre. Como definición de rapidez, podemos decir que es la capacidad que permite dar una respuesta motora a un estímulo, ¿sí? Tiene que haber un estímulo. La capacidad de realizar también en corto tiempo diversas acciones motoras, o sea, acción-reacción también, ¿sí? Esa capacidad de reacción que uno tiene muchas veces. La rapidez entonces es una propiedad general del sistema nervioso central, o sea, el envío del estímulo, ¿sí? Primero es visualmente porque para saber qué movimiento voy a hacer o la reacción que tengo que tener ante algún obstáculo, ante alguna situación. Entonces tengo ese estímulo y ya a partir de aquí yo voy analizando qué respuesta puedo dar y qué partes de mi cuerpo es lo que tengo que movilizar. Entonces, la rapidez es una propiedad general del sistema nervioso central que se manifiesta de forma total en las reacciones motoras y cuando se ejecutan movimientos muy simples sin sobrecarga. Las características individuales de la rapidez en todas sus formas de manifestación están condicionadas por factores genéticos. O sea, si genéticamente nosotros no somos, no funciona. Por lo tanto, la posibilidad de desarrollar está limitado. Y esto es porque yo me estoy adhiriendo a un autor que ya voy a citar, que para mí él tiene la mejor conceptualización, por supuesto. Y aquí está, la velocidad, según el señor Yuri Verkhoshansky, ¿sí? La velocidad de los movimientos o de los desplazamientos en el espacio es una función de la rapidez, de la fuerza y la resistencia. Pero también es la capacidad del atleta o la persona de coordinar racionalmente sus movimientos según las condiciones externas en las que se desarrollan las tareas motoras. A diferencia de la rapidez, la velocidad sí se puede mejorar y los movimientos son ilimitados, ¿sí?
Entonces, uno de ellos, o sea, según el señor Besborchanki, la rapidez es una propiedad general del sistema nervioso central que está condicionado por factores genéticos y la posibilidad de desarrollarlos están limitados porque ya venimos reprogramados con esto, pero sin embargo la velocidad sí se puede mejorar, ¿sí? Entonces, la velocidad va unido, ¿sí? O en función también, va en función de la rapidez, de la fuerza y la resistencia, ¿sí? Y es la capacidad de coordinar racionalmente los movimientos, pero según las diferentes situaciones o condiciones externas que tengamos. Entonces, capacidad condicional de velocidad, acá tienen varios conceptos, ustedes pueden adherirse al que más les parezca adecuado. Según el señor Hart, el concepto de rapidez caracteriza la capacidad de avanzar a la mayor velocidad posible. Sencillo. Osolin y Markov, la velocidad es la capacidad de ejecutar rápidamente los movimientos acíclicos y cíclicos. Sarsiowski es la capacidad de ejecutar los movimientos en el menor periodo de tiempo, sencillo, directo, conciso. Y Augusto Pila Teleña tiene tres conceptos más. La capacidad que permite dar una respuesta motora a un estímulo, que está bien. El tiempo que se emplea en recorrer una distancia. Y la capacidad de desplazamiento en el menor tiempo posible, que para mí esa es la más adecuada. Definición de velocidad, entonces. Se puede decir que es la distancia que se recorre en una unidad de tiempo, tiempo que se tarda en recorrer una distancia determinada, la capacidad de desplazamiento en el menor tiempo posible, y físicamente sería representado de la siguiente forma: velocidad es igual a espacio de distancia recorrida sobre tiempo. Vamos. Y aquí tenemos la representación de lo que es la unión perfecta entre lo que es la coordinación, la fuerza, la velocidad y la rapidez, ¿sí? Eh, a ver si conocen, seguro conocen a este atleta retirado. El hombre más veloz. La velocidad representa la capacidad de un sujeto para realizar acciones motoras en un mínimo de tiempo y con el máximo de eficacia. Esa eficacia se logra con la rapidez, ¿sí? Pero es la rapidez que justamente acciona con el estímulo, ¿sí? Entonces la velocidad ya sería esa capacidad de contrarrestar esos obstáculos, mover todo mi cuerpo y hacerlo en un tiempo determinado o una distancia determinada. ¿Estamos? Me avisan si no se entiende, porque acá es donde tienen que preguntar, ¿ok? Tipos de velocidad. Tenemos velocidad de reacción, velocidad de traslación y resistencia a la velocidad, que esta sería la unión entre la resistencia y lo que es la rapidez, ¿sí? Velocidad de reacción, tenemos la de reacción simple, velocidad de reacción compleja. La compleja se vuelve a subdividir en velocidad de acción simple y la de acción compleja. Ya vamos a ejemplificar. Velocidad de traslación y después resistencia a la velocidad. Velocidad de reacción se define como la de dar respuesta a un estímulo en el menor tiempo posible. Es muy utilizado en casi todos los deportes y depende del tiempo de reacción y el periodo latente. Podemos verla en dos formas entonces. Tenemos la velocidad de reacción simple y la compleja. La simple es cuando el individuo o la persona responde a un estímulo conocido. Se refleja en deportes como la natación, el atletismo, por los disparos que se ejecutan, porque eso ya es una señal que esos atletas ya conocen, entonces están pendientes. Entonces es un estímulo conocido. En el momento de la arrancada, donde se debe reaccionar al escuchar el disparo, que es una señal conocida que indica el comienzo de la actividad. Eso sería, entonces, velocidad de reacción simple. La velocidad de reacción compleja es el estímulo donde el estímulo no es conocido, se manifiesta con mayor frecuencia en los juegos deportivos, en los deportes de combate, pues los atletas o el atleta debe reaccionar a uno o varios estímulos desconocidos que pueden aparecer por sorpresa, antes el cual deben de tomar una decisión, ¿sí? Ya viene un poco más complejo, como su nombre lo dice. Dentro de esa justamente velocidad de reacción compleja encontramos la de acción simple y acción compleja. La de acción simple se manifiesta cuando el individuo realiza en el menor tiempo un movimiento sencillo. Por ejemplo, en el caso de los boxeadores sería un golpe recto de boxeador, ¿sí? En lo que es la velocidad de acción compleja,
se manifiesta cuando se producen varios movimientos rápidos y coordinados en el menor tiempo posible. Se evidencian muchas acciones dentro de deportes colectivos y de combate. Por ejemplo, el arquero, ¿sí? El portero en el fútbol. Él está preparado para recibir la pelota, pero él no sabe, él tiene que estar pendiente de todos los movimientos, dónde va la pelota, qué jugador se mueve, o sea, tener una visión periférica de todo, ¿sí? Esa persona puede chutar, puede cabecear, pueden hacer un pase, pueden hacer, o sea, hay diferentes situaciones y él de acuerdo a esas situaciones, entonces él tiene que tener esta capacidad súper desarrollada, que es la velocidad de acción compleja, para justamente filtrar todos los posibles movimientos que puede hacer antes de que lleguen a ejecutar el tiro justamente a portería. Los porteros tienen situaciones muy complejas justamente, ¿sí? Y también, por supuesto, pasa en los deportes de combate. Yo sé cuáles son las técnicas, por ejemplo, en el boxeo, ¿sí? El cruzado, el recto, ¿sí? Pero resulta ser que yo no estoy siempre preparado, por más de que le estudien a su oponente, no estamos siempre preparados porque siempre tienen alguna sorpresa y eso justamente es estar preparado y programado para, de acuerdo a la acción, reaccionar también. Entonces, regularmente se manifiesta este tipo de velocidad de acción compleja, ¿sí? Aquí tienen un entrenador que les voy a sugerir, que es un entrenador de fútbol, pero él enfoca todas las capacidades y me gusta mucho porque explica, graba y abajo en los videos pone justamente en diferentes tonos, colores y según la intensidad que está trabajando y la capacidad que está enfocando más en esos movimientos. Son movimientos sencillos. Él muestra estos ejercicios dentro de una cancha de fútbol, pero no es precisamente ejercicio orientado netamente para futbolistas ni para este tipo de deportes, es de manera general para mejorar esas capacidades, esa condición física. Entonces, también acá tienen otro video, esta es la clase de los videos, otro video más que pueden justamente empezar a ver para alimentar un poco más la imaginación y las ideas para su próxima clase, que a ustedes ya les va a tocar programar algún que otro ejercicio. Velocidad de traslación, que sería el segundo tipo. En la clasificación, cantidad de movimientos dada en los ejercicios cíclicos que se realizan en el menor tiempo posible. Estimada en recorrer una distancia en el menor tiempo posible, en un tiempo dado, recorrer una mayor distancia. Puede ser de ambas formas, ¿sí? Recorrer una distancia en el menor tiempo posible o en un tiempo, poner un tiempo y recorrer una mayor distancia en ese tiempo. Algunos factores que determinan justamente este tipo o esta clasificación de velocidad tiene mucho que ver la amplitud de las zancadas o de los pasos, que depende del poder de impulsión, la longitud de las palancas, la flexibilidad y la técnica. La frecuencia de las zancadas, dar el mayor número de pasos por unidad de tiempo, también depende de la fuerza, la flexibilidad, el dominio de la técnica y factores fisiobiológicos también, ¿sí? Para que vean que todo el simple hecho de correr necesita de prácticamente todas las capacidades físicas, ¿sí? Que una depende de otra, ¿sí? Factores que determinan entonces también la velocidad de traslación, la resistencia a la velocidad, esta se manifiesta en mantener la máxima velocidad o mantener el ritmo de paso durante el mayor tiempo posible. También se enfoca en el factor relajación, coordinación. Es de gran importancia, pues nos van a permitir el utilizar de forma correcta las energías en aquellos músculos que van a realizar el trabajo. O sea, distribuir y administrar la energía para justamente resistir la distancia que nos toque recorrer. Esto va enfocado a aquellas personas que, por supuesto, tienen que correr mucho. La resistencia a la velocidad, que es la unión entre la rapidez y la resistencia, esta no es más que la capacidad de realizar movimientos rápidos de forma repetida o continua en competencias que son de larga duración. Esto se aplica en las carreras de larga distancia y por supuesto también de acuerdo a la posición de los futbolistas. Acá tienen otro video donde se ve de manifiesto, ¿sí? Que este sí me acuerdo que proyecté y me bloquearon, me sacaron banderita roja. Entonces, también les dejo para que vean, creo que está en YouTube, o si no, cualquiera que puedan ver que sea de 4%, acá se pone de manifiesto todos los tipos de velocidad, ¿sí? La velocidad de traslación, la velocidad de
también lo que es la resistencia, la velocidad de resistencia. Y por supuesto se pone en manifiesto también las otras capacidades físicas, ¿sí? Fíjense la zancada, la fuerza que uno tiene que tener en pierna, la orientación, el equilibrio, la intensidad del braceo, ¿sí? La distribución de la energía, ¿sí? Es un momento muy corto, ¿sí? Y acá también se ve la definición de lo que es la velocidad en sí o lo que es la rapidez en sí. Acá hay también la capacidad de reacción, ¿sí? En este simple momento, ¿sí? En esta carrera corta de 4% femenino, ustedes van a poder visualizar todas las capacidades en acción y en conjunto, cómo se manifiestan. Vamos, entonces les dejo eso. Si no pueden ingresar a este link, entonces ingresen, busquen otro que sea justamente de 4%, pero este fue muy, muy emotivo y fue así buenísimo. Entonces, Shemo Pilimba, entonces por eso me había gustado mucho. Pero bueno, no puedo proyectarles, pero capaz que ustedes pueden ver. Así que ya. Factores que condicionan el desarrollo de la velocidad. Tenemos que tomar en cuenta que para desarrollar la velocidad, que sí es mejorable, que sí es, que tiene para mejorar ilimitadamente, entonces tenemos que tomar en cuenta que hay que tener movilidad en los procesos corticales, o sea, la excitación y la inhibición tienen mucho que ver, y eso juega una cuestión neuronal, juega una cuestión mental. El desarrollo de la fuerza rápida explosiva es necesario. La elasticidad y la capacidad de relajación de los músculos es necesario. La calidad de la técnica deportiva sí es necesario. La energía propulsora de la voluntad de los mecanismos bioquímicos, y acá ya estamos hablando de manera fisiológica, la cantidad y la calidad de las reservas energéticas del ATP y la fosfocreatina también. Estamos hablando de justamente de sustancias que nos sirven como combustible, justamente, y estamos hablando de la parte fisiológica también del metabolismo, ¿sí? Para educar cualquier manifestación de la velocidad, se debe tener en cuenta utilizar ejercicios que los alumnos o las personas dominen prácticamente, la creación de hábitos, o sea, corregir la postura, crear hábitos, ¿sí? Romper la barrera de la velocidad variando el método y el ejercicio. Utilizar ejercicios variados, se debe entrenar cuando el sistema nervioso central está en condiciones, esto quiere decir que si no estoy concentrado, no estoy en condiciones, mi cabeza está en otro lado, no funciona ningún tipo de entrenamiento. Suspender los ejercicios cuando hay síntomas de cansancio, respetar eso también. Realizar los ejercicios de rapidez después del calentamiento, ¿sí? Cuidar los intervalos de descanso entre tandas y repeticiones, entre tandas o series, y utilizar ejercicios con la máxima velocidad posible, entre otras cosas. Eso es para educar justamente porque la velocidad se puede mejorar, entonces tomar en cuenta estos aspectos, tanto mentales como físicos. El desarrollo de la velocidad, esto es un plus nada más que les doy de orientación, que tienen que saber que el desarrollo de la velocidad también es acorde a la edad. La velocidad en edad ideal para su desarrollo sería la de reacción, ¿sí? Tenemos de 9 a 12 años y después disminuye ya el periodo latente. O sea, trabajar desde edades tempranas es buenísimo, es funcional para niños y justamente es proyectado y orientado a estos enfoques para mejorar y para tener un niño completo, hábil, que se valga por sí solo, que no tenga limitaciones físicas, ¿sí? De movimiento aislado, o sea, todo lo que sea de movimientos que sean aislados, unipodales, unilaterales, o tratar de hacer, por ejemplo, que sea más explosivo o que tenga más, sí, más explosivo en fuerza. En tren inferior, por ejemplo, sería de 9 a 14 años. Esto varía para niñas y para niños, ¿sí? Eh, para niños creo que es el más elevado, ¿sí? Para las niñas está más limitado o era al revés. Eso voy a verificar un poco porque sé que uno de los números es más enfocado a los niños y el otro número en edad es más enfocado a las niñas. Frecuencia de movimiento, esto es la capacidad de coordinar diferentes movimientos, estabilidad, equilibrio, coordinación. Esto se da entre los 4 y 6 años para niñas y de 7 a 9 años para niños. ¿Estamos? Entonces, esas son las edades ideales también de que nosotros, si tienen hijos, sobrinos, traten también de incentivar variedad de actividades para que sean niños completos, habilidosos y no torpes llegando a la edad justamente de la adolescencia. Y por supuesto, esto queda a cargo de la educación física, ¿verdad? Que sabemos que en las escuelas públicas la educación física es pobre porque una vez a la semana es una pobreza y que acá lo que se hace es
regularmente tirar una pelota, llevar dos pelotas, las nenas juegan pelota muerta o handball y los nenes juegan fútbol. ¿Estamos? Entonces, variar un poco esas actividades es súper importante. Entonces, si ustedes saben eh, eh, de alguna actividad o por supuesto de algún complemento de deporte para los niños, estas son las edades ideales, o sea, arrancar desde los 4 años de edades tempranas, esto simplemente le va a dar una mayor libertad, mayor agilidad y una calidad de vida, por supuesto, y un hábito de vida que va a poder sostener durante todo el tiempo. Y ya. Hasta ahí, chicos, quiero saber dudas, quejas, sugerencias. Creo que hablé rapidísimo, pero nadie me interrumpió, nadie preguntó nada, entonces seguí. ¿Se entendió? Esto van a tener ya en la plataforma mañana, hoy a la tarde, mañana. Así que pueden entrar otra vez a ver y pueden volver a consultar el material que queda ahí. Próxima clase, entonces les voy a ir orientando dentro de nuestro grupal la ubicación del lugar donde vamos a hacer nuestro encuentro y las diferentes orientaciones. ¿Está bien? Y nada, espero que les haya gustado la clase, que haya sido de interés y que les cause curiosidad también. Entonces, curiosen, investiguen, pregunten, no se queden con la duda, no tengan miedo de hablar y de equivocarse, que ahora es el momento, en nuestras clases presenciales es el momento eh, justamente de equivocarse y de errar, chicos. Para eso estamos, para pulirnos, ¿estamos? Entonces, esto va a ser siempre un feedback entre ambos lados, ¿sí? Ni yo sé del todo, ni ustedes también, por supuesto, por eso se están metiendo al curso, pero no crean que yo también me las sé todas, yo también hago una retroalimentación desde ustedes, porque hay muchas cosas que por supuesto me vuelven a nutrir también. Son diferentes ya profesiones y diferentes situaciones, entonces es súper bueno que participen y se activen. Yo no estoy ajena a sugerencias, siempre que sean críticas constructivas también, sin ningún problema, chicos. Abierta a todas las sugerencias también, ¿está bien? Si hay algún tema de interés que quieran profundizar, si les queda alguna duda, lo que sea, igualmente tienen el grupal para poder escribir y consultar, ¿está bien? Que tengan un buen fin de semana. Les voy a estar escribiendo en la semana, ¿está bien? Gracias, profe. Gracias a ustedes.